Listo. Señores, señoritas, nuevamente muy buenas noches. Espero que hayan tenido una buena semana y sigan teniendo una linda semana de aquí en adelante. El día de hoy, continuando con lo que es la asignatura de biología en tercero de bachillerato, el día de hoy vamos a hablar acerca de el metabolismo, ¿sí? El metabolismo, pero ¿en quiénes? En las plantas y en los animales. ¿Alguien de los presentes me puede decir si en algún momento de su vida, de su profesión, de donde se hayan encontrado, ustedes han escuchado esta palabra metabolismo? ¿Alguien le ha oído esta palabra y con qué le relacionamos? con, ¿cómo decir? Como que cambian las cosas. También en el cuerpo humano tenemos un metabolismo. Ya, muy bien, señorita Talía, ya, bueno, tiene una actuación. La señorita Talía manifiesta que algo que cambia en nuestro cuerpo, ya, muy bien. El metabolismo, sí, perfectamente. El metabolismo va en nuestro cuerpo a realizar algún tipo de cambio. Nos va a provocar algún tipo de cambio específico. Sí, muy bien. Generalmente, cuando una persona por A o B motivos sufre algún tipo de depresión, o le pasa algún trastorno psicológico, físico, fisiológico, esa persona va a afectar su metabolismo, ¿sí? Metabolismo. La señorita Talia manifiesta, dice que va a cambiar en nuestro cuerpo, sí. Al afectar el metabolismo, por ende, va a haber cambios en nuestro organismo. Muy bien. Ahora, asimismo, otra pregunta. ¿Qué cambios nomás ustedes creen o han observado, han experimentado que provoca el metabolismo? ¿O qué daños creen ustedes que provoca el metabolismo? Nada. Verán, les pongo un ejemplo, ¿ya? Ahora está de muy moda, mucho a la moda, pongámosle no a los estudiantes, sino a las personas que están generalmente lo que les conocen como la generación de cristal, aquellos jovencitos, muy jovencitos. Ahora a ellos no se les puede gritar, no se les puede tratar mal, no se les puede supuestamente levantar la voz, porque dice que tienen un daño psicológico, ¿sí? ¿Y cómo le comprueban el daño psicológico? En muchas ocasiones, los chicos dejan de comer, ya no comen como solían comer en la casa con el papá, con la mamá, sino que ya cambian su forma de comer, una, ¿no? Otra, comen demasiado o comen chocolates. Entonces, el papá y la mamá lo que va a hacer es preocuparse, estar muy preocupado por el cambio que está sufriendo el hijo, la hijita, ¿no? Les lleva al médico. El médico inmediatamente le hace los análisis y efectivamente le nota una pérdida de peso o un aumento de peso muy, muy, muy gradual. ¿Qué hace la mamita? Le lleva al médico, el médico le dice, sabe que aquí tenemos un problema tal vez psicológico, le derivan al psicólogo de algún centro, de algún centro de salud o el hospital. Y el señor, el joven, la señorita manifiesta así que ha tenido un X problema. Motivo de ese problema, el psicólogo empieza a experimentar, a analizar, a ver, a concluir, llega a la conclusión el señor, en este caso el profesional, y detecta que por este motivo el joven dejó de comer. Entonces, por ende, baja de peso, ¿sí? Una vez que el psicólogo envía el resultado, le mandan al nutricionista. El nutricionista le dice, sabe que en esta ocasión
el joven cambió o se le ha cambiado el metabolismo. Por el hecho de no estar comiendo, empieza a bajar de peso, mucho, mucho, mucho de peso. En otros casos, por algún problema psicológico, empieza a aumentar de tamaño, empieza a consumir muchos chocolates, uno atrás de otro, uno atrás de otro, de otro, de otro, de otro. Y esto le causa que la persona empiece a engordar de la noche a la mañana, ¿no? Así en 2, 3 meses se vuelve una persona muy, 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 muy gordita, aumentó. Entonces le hacen a los exámenes psicológicos y el psicólogo encuentra el inconveniente, encuentra el problema. Ve. Le dejó el enamorado, le dejó la enamorada, se peleó con la mejor amiga, se peleó con el enamorado, con el sé qué, tuvo un problema en el trabajo, ya, X problema. Eso nos causa daño a quién, a nuestro metabolismo, ¿sí? Ahora la pregunta, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo son todas las reacciones químicas, ¿sí? Que permiten a los seres vivos obtener energía, vean, ¿sí? El metabolismo es la reacción química que usted realiza al consumir algún tipo de alimento y de este alimento usted obtiene energía. Esta energía a usted le sirve ¿para qué? Para mantener la homeostasis, ¿sí? La homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? La homeostasis no es más que la salud, ¿sí? Si usted tiene una buena homeostasis, usted está con muy buena salud. Vea. Sinónimo de homeostasis, salud. Si su metabolismo está muy bien, usted está sano. Y por ende, si usted está sanito, está con una muy buena homeostasis, usted va a garantizar la supervivencia de la especie o la continuidad de usted mismo. ¿Sí? Entonces, no se olvide. Listen, aquí la pregunta sería, entonces, si una persona tiene dañado el metabolismo, ¿qué le pasa? El hecho de que tenga dañado el metabolismo o él mismo se haya dañado su metabolismo significa que esa persona va a tener una homeostasis en desequilibrio, ya no va a tener la homeostasis. ¿Por qué? Porque va a estar enfermo. No tiene energía suficiente para salir a caminar, a hacer ejercicio, a jugar, nada. Sino que como no tiene energía, se va a dedicar solo a estar acostado, acostado en el teléfono, solo esto, yendo, bueno, en nuestros casos, ¿no? Consumir alcohol, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando le entrevistan, le preguntan, es que se peleó con la enamorada. Eh, Se peleó con el enamorado. Causa, ¿no? El metabolismo. Nos estamos dañando, se están dañando las reacciones químicas en el cuerpo. Consecuencia, baja de peso. Consecuencia, un aumento de peso exorbitante. Mire, ¿listo? ¿Alguna pregunta? No, Perfecto, seguimos entonces. Todo el metabolismo ocurre tanto en las plantas como en los animales, ¿sí? En las plantas las reacciones químicas de la fotosíntesis, en los animales la reacción química del metabolismo para obtener energía para realizar sus actividades diarias. Son reacciones químicas, pero a la vez son también diferentes unas de otras. ¿Ya? ¿Para qué? Para la obtención de energía, especialmente en energía. Una planta que permanece sésil, fija un sustrato, necesita energía para vivir. El ser humano, en el caso que le estoy poniendo, el ser humano, necesita energía para cumplir todas sus actividades, vean, absolutamente todas sus actividades. ¿Ya? El metabolismo en las plantas depende de la nutrición del tipo autótrofo, ¿sí? Autótrofo. ¿Qué era autótrofa? Que elabora su propio alimento. ¿Y cómo elabora su propio alimento? A través de la fotosíntesis. Organismos productores. Y la fotosíntesis
Y la fotosíntesis se la lleva a cabo en las hojas de las plantas, en los organelos celulares conocidos con el nombre de cloroplastos. Vea, ese es el metabolismo que ocurre en las plantas. En los animales, para la obtención de materia y energía, todo animal realiza o tiene el tipo de nutrición heterótrofa. Es decir, necesita consumir otros organismos para producir materia y energía. ¿Cuál es el proceso? La denominada respiración celular y se lo realiza en las mitocondrias. Vea, ¿sí? Que quede claro. El metabolismo en las plantas, fotosíntesis. El metabolismo en los animales, respiración celular. ¿Dónde realizan los animales el metabolismo? El metabolismo lo realizan en las mitocondrias, mientras que las plantas lo realizan en los cloroplastos. Preguntas hasta aquí. No, No duden en preguntarme, no se olviden. Vamos a ver las semejanzas del proceso metabólico tanto en plantas como en animales. Vamos con el proceso de la respiración celular. La respiración celular, en ambos casos, se realiza la glucólisis. Glucólisis. Lisis significa destrucción o separación. Entonces, ambos realizan glucólisis. ¿Qué es lisis? Destrucción. ¿Separación de quién? De la glucosa. Vean, glucosa. Las plantas elaboran glucosa y cuando necesitan energía rompen esa glucosa. En el caso del ser humano, consume glucosa de otros organismos, rompe las moléculas de glucosa para producir energía. ¿Sí? El ciclo de Krebs se produce en las mitocondrias específicamente para la obtención del ATP, el adenosín trifosfato, que se constituyen en las cápsulas de energía. Es como tomar ustedes, no, como que nosotros tomaremos cápsulas de superpoderes. El ATP son cápsulas de energía que se producen en el ciclo de Krebs, ¿sí? Para la producción de energía. Vea, a través de la famosa respiración celular. Listen, pero usted dijo que las plantas realizan la fotosíntesis. Sí, las plantas también realizan respiración celular en la fase oscura de la fotosíntesis. Las plantitas tienen dos formas de realizar fotosíntesis. La fotosíntesis, la fase lumínica y la fase oscura. ¿Ya? Listo. Vamos con otra semejanza. Las moléculas energéticas. Ambos procesos, tanto en plantas como en animales, utilizan el ATP, vean, como la moneda universal de energía para sus funciones vitales. ¿Sí? Tanto plantas y animales utilizan, yo les digo cápsulas, otros les dicen monedas, yo les digo cápsulas. Utilizan las cápsulas de ATP para la producción de energía. Esta energía le va a servir tanto a plantas y animales para realizar las funciones vitales, reproducción, respiración, fotosíntesis, reproducción. En el caso de los animales, movimiento, ¿ve? ¿Ya? El material genético. Los dos, plantas y animales, utilizan las moléculas de ADN y ARN para el almacenamiento de la información genética y la síntesis proteica. Los dos organismos, plantas y animales, tienen el famoso o las biomoléculas conocidas con el nombre de ácidos nucleicos. ¿Cuáles son esos ácidos nucleicos? El ADN
y el ARN. El ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. ¿Para qué? Guardan en estas moléculas, todo organismo guarda su información genética para ser transmitida de padres a hijos, vean, a través del proceso que se conoce como síntesis proteica. ¿Sí? ¿Cuáles son las rutas anabólicas? Las rutas anabólicas en estos casos vienen a Ya, ser listo. ¿cuáles? Vienen a ser lo que es la síntesis especial de moléculas esenciales para la obtención de energía, tales como las proteínas, como los lípidos y como los ácidos nucleicos. Mire. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? La síntesis, ¿sí? Proteica, síntesis de lípidos y también la síntesis en los ácidos nucleicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Continuamos. Vamos, ¿qué más? ¿Qué enzimas y coenzimas utilizan? Una enzima, miren, es un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que acelera o retarda una reacción química, ¿sí? En este caso, tanto plantas y animales utilizan enzimas y coenzimas como catalizadores biológicos, ¿sí? Como el famoso NAD, nicotina adenina difosfato, NAD. ¿Sí? Esto ayuda a romper, en este caso, la glucosa para la producción de energía. Tenemos la homeostasis, ¿sí? Sinónimo de salud, sinónimo de equilibrio, reacciones químicas. ¿Qué ocurre? Ambos regulan el medio interno mediante la retroalimentación química, ¿sí? Química. No se olvide. Como resumen, ambos queman combustible, la glucosa, lo que les acabé de decir, vean, a través de la glucólisis, usando oxígeno para mantenerse vivos. Dicen, pero ¿y las plantas? Sí, ellos utilizan oxígeno en la fase oscura, ¿sí? La gran diferencia es que las plantas fabrican su propio combustible y los animales deben buscarlo, ¿sí? Las plantas elaboran su propio alimento, mientras que los animales tienen que ir a buscar, tienen que elaborar su propio alimento. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No? no. Perfecto. Vamos, seguimos avanzando. Vamos a ver las diferencias metabólicas ahora. En la diapositiva anterior, semejanzas. Ahora vamos a hablar de las diferencias. ¿Ya? ¿Cómo ocurren las diferencias en las plantas? Vamos. El tipo de nutrición es del tipo autótrofo, mientras que en los animales es del tipo heterótrofo. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué era autótrofo y qué era heterótrofo? Son términos relacionados con la nutrición. ¿Qué significaba autótrofo? ¿Qué significaba heterótrofo? Que se reproducen solos, autótrofos. Autótrofos que se reproducen solos. No, no tenía que ver con la reproducción. ¿Qué era nutrición autótrofa? Que elabora su Que es mediante propia síntesis. material o su propio alimento. Grábense estos términos. Muchas veces estos términos son los que causan confusión en los estudiantes por no prestarle atención, digámosle así, a las definiciones. ¿Sí? Autótrofo, elabora su propio alimento. Heterótrofo, no elaboran su propio alimento. Deben ingerir materia orgánica, deben alimentarse de otros organismos. Es el alimento, por ejemplo, nosotros los seres humanos somos heterótrofos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos consumir otros organismos. Nosotros consumimos plantas y animales.
Dicen plantas y animales. Claro, pues hijos. Un ejemplo así que les diga, un encebollado, ya pongámosle ese ejemplo. ¿Qué consumimos en el encebollado? Plantas, yuca, cebolla, hierbitas, animales, pescado, la albacoa. Mire, en un ceviche mixto, pescado, camarón, concha, pulpo, calamar, animales, plantas, las cebollitas, las hierbitas, en el tomate, la paiteñita, ¿sí? Nos alimentamos de otros organismos. Fuentes de carbono. En el caso del metabolismo en las plantas es del tipo inorgánico CO2, ¿sí? CO2. En el caso de los animales es orgánico. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos glúcidos, que son los hidratos de carbono, los lípidos, que son aceites, mantecas, ceras, sebos, y las proteínas, carnes blancas, carnes rojas, con los elementos esenciales de las proteínas, los aminoácidos. Vea, ¿sí? Entonces, los animales obtienen el carbono ¿de dónde? De los glúcidos, de los lípidos y las proteínas. Mientras que la fuente de carbono en las plantas es el CO2. El CO2 es producto de la contaminación y se encuentra libre en la atmósfera. Listo. Fuentes de energía. En el caso de las plantas, la fuente de energía es la luz solar, la energía del sol. Gracias a estos fotones, las plantas pueden elaborar la fotosíntesis. La luz llega a los cloroplastos en los discos tilacoides que se encuentran específicamente la clorofila entre el fotón de luz por reacción química convierte en energía química, esa energía está disponible para las funciones que va a realizar la planta. En el caso de los animales, los enlaces químicos de los alimentos, vean, quimiótrofos. Por ejemplo, en los glúcidos tenemos los puentes de oxígeno, en los lípidos tenemos los enlaces éster y en las proteínas los enlaces peptídicos, ¿sí? Enlaces químicos de los alimentos. Glúcidos, los puentes de oxígenos que sirven para unir moléculas más simples, en este caso unen una glucosa más otra glucosa, forman un disacárido. A su vez se unen en tres moléculas de 3 a 9 los polisacáridos, los oligosacáridos, que se presentan en los alimentos en forma de almidón, forma de celulosa. Los lípidos, enlaces éster, ácidos grasos, triglicéridos, monoglicéridos, diglicéridos. En el caso de las proteínas, los aminoácidos esenciales. Al romper estos enlaces, se produce energía. ¿Ya? Vamos con el anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? El anabolismo, perdón, que se me trabó. El anabolismo es uno de los tipos de, uno de los tipos de metabolismo, ¿sí? El metabolismo es de dos tipos. El metabolismo tenemos nosotros el anabolismo y tenemos el catabolismo. El anabolismo es la construcción de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Mientras que el catabolismo, catástrofe, catabolismo, es la destrucción de moléculas complejas a moléculas simples. Entonces vamos a hablar del anabolismo, es decir, la formación de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Miren, en lo caso de las plantas, ¿qué hacen? Crean toda su estructura desde cero, ¿ya? Elaboran la glucosa desde cero, un ejemplo, para que usted me vaya a comprender. La estructura desde cero, es decir, elaboran su propio alimento. En el caso de los animales, el anabolismo es limitado porque depende de los aminoácidos
y de las vitaminas y de las glucosas y de los ácidos grasos que nosotros comamos, ¿sí? Para construir moléculas o para destruir moléculas. En el caso de las plantas, construir moléculas. En el caso de los animales, destrucción de moléculas. Desechos. En el caso de las plantas, en la fase lumínica de la fotosíntesis, el desecho vendría a ser el oxígeno diatómico, ¿sí? Durante el día, ven, la fase clara, ¿sí? Aunque no se le considera como desecho, más bien se le considera como un producto de la fotosíntesis. El primer producto es la glucosa y el segundo producto es el oxígeno que se libera, se va libre a la atmósfera en forma de oxígeno diatómico, la molécula de oxígeno, ¿sí? En el caso de los animales, el desecho es el dióxido de carbono, CO2, y el famoso ácido úrico, la URI. ¿Sí? Dióxido de carbono, producto de la respiración celular, además de también es la respiración que realizamos con los pulmones. Aspiramos oxígeno, ese oxígeno se intercambia en el torrente sanguíneo, en el corazón, en los vasos sanguíneos, específicamente en los sacos alveolares, en los pulmones, en los alveolos se produce el intercambio de gases, entra oxígeno, sale dióxido de carbono, ya, considerado como desechos. Vamos con el almacenamiento. Almacenamiento. ¿Cómo almacenan toda la energía las plantas? Las plantas generalmente le guardan o su reserva energética es considerado el famoso almidón. Vean, los almidones, el almidón de maíz, que es la maicena, ahí está la energía, ¿sí? ¿Cómo almacena? En el caso de los animales, en el caso del ser humano, la energía se almacena, se guarda como glucógeno, se guarda en el hígado y en los músculos, ¿sí? Y también se guarda como reserva energética en las grasas. Cuando el ser humano no consume carbohidrato, que es una fuente de energía inmediata, inmediatamente entra en juego otra molécula, digámosle otra biomolécula, las grasas. Las grasas son reservas energéticas, ¿sí? Listo. En resumen, dice, una planta fabrica, es una fábrica o fabrica utilizando al sol, ¿ya? Utilizando al sol. Mientras que los animales queman lo que una planta fabricó. Las plantas son considerados productores, ¿sí? Y los animales vienen a ser los consumidores. Este es, esto es la denominada base para las cadenas alimenticias, los flujos de energía que ocurren en los ecosistemas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No preguntas? Seguimos. El metabolismo en las plantas. Las plantas presentan un metabolismo autótrofo, ya lo dijimos. Son capaces de producir su propio alimento. Características principales. Realizan la fotosíntesis, muy bien. Utilizan CO2 y agua en la reacción química. Poseen organelos celulares, los cloroplastos, que son los lugares donde ocurre la fotosíntesis. Almacenan la energía en forma de almidón y producen compuestos secundarios, alcaloides, aceites esenciales y pigmentos colorantes. Procesos metabólicos. Digestión y absorción de nutrientes en los animales, ¿no? Respiración celular, síntesis proteicas, lípidos, hormonas, excreción de desechos, ¿sí? Cuando usted suda, excreción, salen los desechos, productos del metabolismo.
¿Para qué se realiza el metabolismo? ¿Sí? ¿Para qué se realiza el metabolismo? El metabolismo permite obtener energía para realizar todas las funciones, ¿sí? Si usted está bien alimentado, usted consume una buena cantidad de alimento, ese alimento le va a brindar a usted energía y con esa energía usted puede realizar todo lo que es trabajo, saltar, correr, jugar, bailar. Le va a permitir crecer y repararse. Va a sintetizar, es decir, va a descomponer proteínas, lípidos. Va a mantener la homeostasis y va a eliminar sustancias de desechos. Miren, chicos, ¿sí? Para que usted pueda digámosle, tener en cuenta para qué utilizamos el metabolismo. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Rutas metabólicas. O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son los pasos? La fuente de energía, quimio heterótrofo, obtienen energía del carbono degradando moléculas de otros seres vivos, en el caso del ser humano. La fuente metabólica, uso de oxígeno de tipo aerobio. La gran mayoría utiliza el oxígeno para quemar nutrientes y obtener ATP. Gasto energético, endotermos, sangre caliente. Nosotros somos endotermos porque regulamos la temperatura. Endotermo, ¿sí? Generan calor. El metabolismo es muy rápido y constante. Endotermo, ¿sí? El gasto energético, ectotermos. ¿Dónde ocurre el gasto energético? En la sangre fría, en el caso de los reptiles. Depende de un calor externo, miren, en los reptiles, ¿sí? Ellos necesitan de ley estarse asoleando en el sol ahí hasta calentarse su cuerpo, que se caliente su maquinaria. Estado de reposo, el metabolismo basal. Solo tienen un tipo de energía para realizar las funciones vitales. El latido del corazón en el caso de los reptiles. Cuando no hay sol, cuando no hay calor, ellos se quedan sumamente quietos un largo tiempo, pero en ese tiempo solo están realizando las funciones vitales. El corazón está palpitando muy poco, unas 3, 4 palpitaciones por minuto para no gastar energía. Una vez que el sol les calienta, entra la energía del sol a los cuerpos, mejor dicho, les calienta y así. Inmediatamente se activa el metabolismo y empiezan a moverse rápidamente. Vean. Animales de sangre fría. Nosotros somos de sangre caliente. A nosotros no nos interesa. Si es de noche, nosotros realizamos las funciones normales, ¿no es cierto? Hace frío, llueve. Nosotros igual funcionamos, nos ponemos un saco para cubrirnos del frío y todo se va normal. ¿Listo? Fases metabólicas. Aquí está. Nosotros tenemos dos, vean. Anabolismo, construcción y catabolismo, destrucción o degradación. Objetivo. El anabolismo fabrica moléculas y el catabolismo rompe moléculas. El anabolismo consume energía y el catabolismo degrada, libera energía. El anabolismo crea biomasa, el catabolismo combustible ATP, las famosas cápsulas de ATP. El anabolismo, la fotosíntesis y la síntesis proteica. El catabolismo, la digestión celular, la glucólisis. Lisis, destrucción, ¿no? Estados metabólicos, fases de crecimiento y reparación, obtención de energía. Respiración celular, proceso catabólico que ocurre en varias etapas. La glucólisis, destrucción de la glucosa, ocurre en el citoplasma de la célula, en donde la glucosa al romperse se transforma en un piruvato, que es una molécula más simple. El piruvato, al destruirse la glucosa en el citoplasma en piruvatos,
se va a producir una pequeña cantidad de ATP, de energía. Este ATP sirve para que se inicie el proceso del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria, ¿sí? Aquí los piruvatos, que son las dos partes constitutivas en la glucólisis, las dos partes de la glucosa que se rompieron, el piruvato se oxida completamente, se forma una cadena de transporte de electrones. Esto ocurre en la membrana mitocondrial, en donde se produce una mayor cantidad de ATP y como resultancia tenemos el dióxido de carbono y agua, producto de la respiración. Ustedes dirán, dicen, pero nosotros no producimos agua. Sí, producimos agua al respirar. Cuando usted quiere limpiar las gafas o los lentes, está un buen sol, están medio sucios, ¿qué hace usted? Se pone los lentes en la boquita y hace, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo? Está elaborando vapor de agua. Ese vapor de agua le sirve a usted para, en este caso, limpiar ahí sus lentecitos, sus gafitas. ¿Listo? Organelos que participan en los procesos metabólicos. Las mitocondrias producen ATP, son las centrales energéticas de la célula. Los ribosomas en la síntesis proteica. El retículo endoplasmático elabora o fabrica proteínas. El retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos y nos desintoxica, vean. El aparato de Golgi modifica y transporta sustancias. Los lisosomas en la digestión y en el reciclaje celular. Y el citoplasma es el lugar donde ocurren todas las reacciones metabólicas que ocurren en la célula. El metabolismo vegetal y el animal están estrechamente relacionados. Correcto. Esto correcto. Las plantas producen oxígeno y el alimento indispensables para los animales. Ellos nos ayudan a nosotros. Los animales liberan dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis, es decir, el uno nos da y nosotros también producimos dióxido y les damos a las plantas para que elaboren fotosíntesis. La energía fluye de las plantas hacia los animales, miren, a través de las cadenas alimenticias. Y los dos organismos constituyen un equilibrio entre los ecosistemas.